Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Sembrando Palabra de Vida. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, Catherine. Buenas tardes, ¿qué tal? El día de hoy el tema es el equipo de Jesús. Bueno, normalmente en las empresas, en las corporaciones, cuando nosotros queremos buscar a un equipo, buscamos a las personas más calificadas, a las más capaces, ¿no? O sea, a las que dan la talla, ¿no? Por ejemplo, si alguien quieres que sea parte de tu empresa, lo que Recursos Humanos hace es evaluar, ¿no?, al personal y calificas en base a su experiencia laboral. Si esa persona tiene las cualidades para ocupar ese cargo, ¿no? Elegimos y buscamos a los mejores para, ¿no?, para que puedan tomar buenas decisiones y puedan desempeñar bien su trabajo, ¿no? Bueno, cuando Jesús buscó a su equipo, fue algo impactante porque no buscó a los mejores, ¿no? No buscó a los más calificados, pero él tuvo un motivo, ¿no? Porque él ve más allá de nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos ahora a conversar sobre el llamado de Jesús a Andrés y Pedro, ¿no? En Mateo 4, del 18 al 19, dice: cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Bueno, acá señala que estaban en Galilea. Esta ciudad tenía una mala fama, porque era llamada como Galilea de los paganos, o había comentarios, ¿no?, que si de Nazaret puede salir algo bueno. Y Nazaret se encontraba ubicado en Galilea, ¿no? Y aparte también, hablando del contexto cultural, estos hombres eran pescadores, ¿no? Normalmente en los puertos, por ejemplo, en Perú hay un que se llama el Callao, ¿no? Y es un puerto que tiene mala fama, de que la gente que vive ahí, hay gente de mal vivir, gente que comete delitos, ¿no? Siempre hay esa palabra, los barracones del Callao, bueno, acá en Perú, ¿no? Que es un puerto que tiene mala fama, ¿no? De que hay gente peligrosa, de que existe gente, que hay mucho crimen. Es un puerto con altos índices de criminalidad en el Perú. Entonces, estos hombres eran pescadores, ¿no? Eran de un puerto, de una ciudad que tenía mala fama, ¿no? Entonces, es como que, o sea, de ahí va a salir algo bueno. Yo cómo voy a escoger, ¿no?, a mi equipo de esa ciudad, ¿no? De una ciudad donde no tiene buenas referencias. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que Jesús escogió gente de esa ciudad, ¿no? Porque eran esos hombres, ¿no? Pedro, ¿no?, y Andrés eran hermanos, ¿no? Pero hombres comunes y corrientes, hombres humanos, llenos de debilidades. Entonces, todos calificamos para el equipo de Jesús, ¿no? Porque todos nosotros tenemos errores. Siempre va a haber un área en nuestra vida que diga que no calificamos, ¿no? Porque estamos en una lucha, ¿no? Tenemos un pasado, todos, ¿no? Todos tenemos un pasado, ¿no? Quizás si por ejemplo, a mí me dicen, escoge un equipo, ¿no? Yo no escogería quizás a una persona que tiene un pasado, ¿no? Un pasado no muy adecuado, ¿no?
porque yo lo veo desde una perspectiva humana, ¿no? Solamente me voy a basar en experiencia laboral, en currículum, ¿no? Pero al momento de este llamado de Jesús, Él les hace una invitación a estos hombres, les dice, síganme. Y esa palabra, síganme, era una invitación, era un llamado puntual. Esa palabra, síganme, implicaba un proceso, un camino, implicaba intimidad, cercanía, ¿no? Porque era acompañar en el viaje a una persona, ¿no? Ir tras sus pasos, ¿no? Ser cercano a Jesús, ¿no? Y en la Biblia hay muchos versículos que hablan, ¿no? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Porque habla de camino. Y camino implica proceso, ¿no? Me gustó mucho, leí en un artículo que la palabra no fue acéptame, ¿no? Porque acéptame implica una decisión de ese momento, ¿no? Y síganme implica proceso, implica camino, implica un largo trayecto, ¿no? Claro, todo inicia con una decisión, eso es verdad, pero síganme va más allá de una decisión, implica proceso y camino, ¿no? Una larga travesía, ¿no? Entonces, ¿qué vio Jesús en estos hombres? ¿No? Vio a dos hermanos, pero él los vio profundamente. Él vio más allá de sus defectos, ¿no? Él pensó en la obra que podía hacer con ellos, aún con sus errores, porque él sabe el final de la historia, ¿no? Él sabe el potencial que ha puesto en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos confiar en Dios, ¿no? Quizás nosotros vemos humanamente y vemos nuestras debilidades, ¿no? Y decimos, pero esto, Señor, pero Dios ve más allá, ¿no? Él ha puesto en nosotros una semilla, ¿no? Un ADN, ¿no? Tenemos cuando nosotros eh, somos hijos de Dios, ¿no? Y Él ha puesto en nosotros una semilla que tiene todo el potencial, ¿no? Para desarrollar, para dar fruto. Tenemos ya el ADN, ¿no? Pero esa semilla, por ejemplo, si pensamos en un árbol de naranjas, esa semilla del inicio es pequeña, pero tiene todo el potencial para ser un árbol que dé fruto, ¿no? En su tiempo, claro, en su temporada, pero tiene que pasar por un proceso, pero tiene, tiene el potencial, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, estamos caminando o vemos esa semilla, nosotros no vemos todavía no vemos el fruto, ¿no? Solamente vemos la semilla, pero, por ejemplo, un agricultor, cuando compra semillas, ¿no? Él ve el potencial. En ese momento no ve el fruto, ¿no? Pero él ve el potencial que tiene esa semilla para desarrollar fruto, para dar a otros, ¿no? Pero él tiene que sembrarlo, ¿no? Y tiene que esperar el tiempo, tiene que pasar por un proceso y por la cosecha, ¿no? Entonces, Dios ve de diferente manera, ¿no? A veces nosotros vemos humanamente, pero Él sabe lo que ha puesto en nosotros, ¿no? Él sabe el potencial, ¿no? Conforme al llamado, ¿no? Que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él conoce el final, ¿no? Y eso es lo que vio Jesús en la vida de sus discípulos, ¿no? De Pedro y Andrés, ¿no? Ahora, Él no se ha equivocado en mirarte, ¿no? Ahora, los planes de Dios son trascendentes porque van más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Eh, nosotros a veces tenemos una mirada limitada de las cosas, ¿no? Pero Él va más allá de lo que nuestra mente puede entender, ¿no? Porque sus planes son trascendentes, ¿no? Eh, bueno, como he aprendido de mi líder, ¿no? Que siempre me dice esto, que mi vida no me va a alcanzar, ¿no? Para ver los planes de Dios en mi vida, porque los planes de Dios sobrepasan mi vida,
¿no? Van más allá de mi propia vida. ¿Y cómo se desarrolla esto? ¿No? Como hablamos, es a través de un proceso. Implica desarrollar una amistad cercana con Dios, ¿no? Implica intimidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, como humanos, podemos tener buenas intenciones. A veces cuando nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar algo, ¿no? Nosotros tenemos una buena intención. O sea, nuestro corazón dice, quiero desarrollar algo. Por ejemplo, quiero desarrollar una carrera artística. Quiero ser cantante. Entonces, tu corazón al inicio puede tener una buena intención, ¿no? Pero, o sea, claro, uno cree que nuestro, muchas veces de nuestro corazón no son puros, ¿no? No son perfectos, ¿no? Porque lamentablemente tenemos a veces un potencial destructivo, porque nosotros fuera de Cristo sí somos un peligro, ¿no? Pero en Cristo somos una enorme bendición. ¿Por qué? Porque nuestro corazón humano es engañoso, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9, 10, al 9 al 10, dice, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Ahora, aprendemos que nuestros deseos son peligrosos, ¿no? Pero cuando nosotros nos ponemos bajo los intereses de Dios, ¿no? Cuando obedecemos ese llamado de subordinar nuestros intereses a los de Él, a su plan, no es que Él se olvide de nuestros sueños, no es que Él te aniquile tus sueños, ¿no? Sino que Él dota tus sueños de trascendencia, porque nosotros muchas veces queremos cosas, pero las cosas que queremos son pasajeras, ¿no? Cuando estamos en una vida pasajera, ¿no? Y lo que anhelamos a veces es pasajero. A veces lo que anhelamos no es malo, pero es pasajero, ¿no? Por ejemplo, podemos anhelar una casa y está bien que anheles una casa, ¿no? Pero una casa es pasajero, ¿no? Pero es diferente cuando, cuando Dios interviene y, por ejemplo, anhelas una casa, pero para bendecir a otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí Dios dota a ese anhelo de tu corazón, pero de forma trascendente, ¿no? Porque yo puedo pensar de forma egoísta y quiero una casa para yo disfrutarla, para yo, pero al final si tengo una casa enorme, yo estoy sola, pues hay muchas personas, ¿no? Que tienen casas enormes y están solas, ¿no? Pero es diferente cuando Dios nos invita a ser generosos, ¿no? A practicar la hospitalidad y los deseos que nosotros tenemos, ¿no? O los sueños que nosotros tenemos, Dios ordena nuestro corazón, ¿no? Y nos quita nuestra mirada egoísta de nuestros sueños y les da trascendencia, ¿no? Les da sentido de eternidad, ¿no? Porque podemos usar, ¿no? Dios nos da Él tiene esa capacidad de dotar nuestros sueños de forma trascendente. Entonces, ellos, por ejemplo, eran pescadores, ¿no? Y Dios no les quita su profesión, al contrario, Dios les da trascendencia, porque ahora les hace pescadores de hombres, ¿no? Y más adelante vemos que Pedro, por ejemplo, y todos sus discípulos, ¿no? De Jesús, todo su equipo de Jesús lo traiciona, ¿no? Vemos eso, que lo traiciona. Y Dios sabía, o sea, no es que Dios se sorprendió o me traicionaron. Dios sabía que iban a fallar, ¿no? Y Dios también sabe que nosotros le vamos a fallar, pero sin embargo, también más adelante vemos como la transformación en la vida de Pedro, por ejemplo, ¿no? Como Pedro dio, dio una palabra, ¿no? Vemos como el cambio que produjo, vemos el fruto en su vida, la transformación, ¿no? Y cómo cómo su vida es usada hasta el día de hoy, ¿no? Aunque él físicamente ya no está acá, ¿no?
pero sin embargo Dios dotó de algo trascendente, que iba más allá de su existencia, ¿no? Entonces, nuestros deseos son peligrosos, ¿no? Por eso es que Dios tiene que examinar nuestras intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿no? El Salmo 119:36 dice, pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no el de satisfacer mis deseos egoístas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con quién vas a caminar, no? Porque Dios tiene planes, buenos planes para nosotros, ¿no? Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, ¿no? Entonces Dios ve más allá de nuestras vidas, ¿no? Quizás nosotros también somos invitados a ver como Jesús, ¿no? Quizás nosotros veamos una persona y digamos, pero esa persona, pero sin embargo Dios nos invita a verlos como Él los ve, ¿no? Porque, y también nosotros mismos, ¿no? Podemos no sentirnos calificados, ¿no? Y nosotros, Dios nos ha hecho esa invitación de seguirle, ¿no? Síganme, ¿no? Y de ir en ese proceso, ¿no? De caminar con Él, de andar en intimidad con Él, de ir tras sus pasos, con pasos cercanos a Él, ¿no? Aún a pesar de nuestros defectos, porque Él ve el potencial que ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Y Él ya conoce el futuro, ¿no? Él sabe cómo va a terminar la historia, ¿no? Él ya ha planificado para nosotros una vida con un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y no nos va a transformar, ¿no? Es un proceso, una caminada, ¿no? Entonces, Dios, tenemos a un Dios relacional, tenemos a un Dios cercano, ¿no? Él se ha acercado a nosotros, ¿no? Y él quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él conoce lo mejor para nosotros, ¿no? Ahora, Dios no nos va a dejar solos en esta caminada, ¿no? Porque Él promete ir con nosotros, porque Él ya conoce el camino, ¿no? Él, hay un futuro, ¿no? Y Dios no nos va a dejar solos, ¿no? Él va a ir con nosotros, ¿no? Él va delante de nosotros, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no? ¿A quién, cómo estás caminando? ¿No? ¿Cómo estás caminando? ¿Realmente estás obedeciendo este llamado de Dios de decir, sígueme? ¿No? Porque también Jesús le hizo este llamado a un joven rico, ¿no? Le hizo este llamado a un joven rico de sígueme, pero su corazón tenía un ídolo, ¿no? Que eran sus riquezas, sus posesiones, y le dio mucha tristeza dejar sus riquezas, dejar sus posesiones, ¿no? Y me imagino cómo Dios veía en ese joven rico también todo el potencial, ¿no? Porque Dios también le hizo esa invitación a él, ese llamado para que lo siga, porque Dios conocía la historia para ese joven, ¿no? Él tenía un plan, un futuro lleno de esperanza para ese joven. Sin embargo, ese joven tenía un profundo amor, ¿no? Por las riquezas, ¿no? Y le dio tanta tristeza dejar sus posesiones y no obedeció ese llamado, esa invitación, ¿no? Entonces, nosotros también estamos, ¿no? Dios nos hace esa invitación, ¿no? De seguirla, ¿no? De decirle, porque todos estamos, nadie estaría calificado para la obra de Dios, ¿no? Porque nosotros no hay ninguna acción, no hay ninguna justicia de los hombres, ¿no? Que, que pueda cubrir ello, ¿no? Siempre vamos a tener algo que digamos, no califico,
¿no? Pero Jesús, como les dije, vio más allá, ¿no? Entonces, porque él vio la obra que puede hacer en nosotros. Entonces, la invitación es para todos, ¿no? Pero el tema es si es que nuestro corazón, ¿no? También, si nosotros estamos dispuestos, ¿no? Si hay esa disposición, ¿no? Aún a pesar del pasado, ¿no? Aún a pesar de tus malas decisiones, ¿no? Entonces, piensa, medita, ¿no? Hay muchas cosas que cuando Dios nos hace esa invitación, eh, esa invitación implica mucha renuncia, ¿no? Implica renuncia. Por ejemplo, este joven rico no quiso renunciar a sus posesiones porque su corazón estaba confiado en ello, ¿no? Porque normalmente las posesiones materiales, ¿no? Sí te dan, o sea, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? La gente tiende a confiar mucho y hasta nosotros mismos a veces, por ejemplo, si en tu cuenta tienes $1.000.000, puedes sentirte confiado con este $1.000.000 de que, de que vas a tener algo seguro, ¿no? Pero las ganancias, lo cierto es que las ganancias son inciertas, ¿no? O sea, eso es algo que no te da la seguridad, ¿no? Porque quizás las personas tenemos esa tendencia a confiar en ello, pero eso es algo pasajero. Y ese $1.000.000 se puede devaluar, porque en el tema de economía, ¿no? Cuando hay crisis económicas, ¿no? Puede haber el tema de la inflación y ese $1.000.000 al día siguiente no puede valer nada. Y si es que tu confianza, tu plena certeza está en ello, uno se va a desesperar, ¿no? Porque decir, ay, ¿qué va a hacer de mí? Pero Dios nos invita a poner nuestra confianza absoluta en Él, ¿no? En su obra. Y aunque pase eso, ¿no? O sea, nos invita a dejar esos ídolos de nuestro corazón, ¿no? Y confiar en Él, ¿no? Confiar en su plan, en su perfecta voluntad, ¿no? Él no se ha equivocado en mirar nuestras vidas, ¿no? Pero va a ser la mejor inversión de nuestras vidas, ¿no? Jesús ha puesto un valor en tu vida, ¿no? Entonces, el día de hoy esa es invitación, ¿no? Que pongas su voluntad de Él, ¿no? Que nos subordinemos a la voluntad de Dios, ¿no? Y que podamos descubrir ese plan de Dios paso a paso, ¿no? Paso a paso. Y, y va a ser un proceso, ¿no? También Jesús nos ha prometido que en este mundo tendremos aflicción, ¿no? Va a haber también tropiezos, ¿no? Sin embargo, Dios está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, ¿no? Ese futuro lleno de esperanza es un proceso que nos va a llevar a alcanzar trascendencia, ¿no? Eternidad, ¿no? Porque Dios es un Dios creador, ¿no? Él, él ha iniciado esa obra en nosotros y Él la va a terminar, ¿no? Él nos va a pulir, ¿no? Eh, nos va a llevar a algo, a una dimensión que va más allá de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, no somos perfectos, no somos infalibles, pero tenemos, ¿cómo se llama? Dios ha puesto el potencial en nuestras vidas. Entonces, nuevamente esa pregunta, ¿con quién vas a caminar? ¿No? Es la invitación de Jesús que, bueno, que Él nos ha hecho, ¿no? Y muchas veces también hubo una época, ¿no? Donde vemos que los discípulos no quisieron desistir, ¿no? No seguir ese proceso, pero siempre va a estar ahí la invitación de Dios, ¿no? Siguen. Entonces, meditemos en ello y podamos abrazar, ¿no? La voluntad de Dios para nuestras vidas. Gracias.